Buenas tardes, juristas de reconocido prestigio. El día de hoy empezamos con las noticias jurídicas de la semana. Y bueno, para comenzar, empezaremos con América. Vámonos a ver qué ha pasado con Argentina. La Corte Suprema resolvió conceder un amparo y ordenó que una obra social se hiciese cargo de la cobertura al 100% del costo del aceite de cannabis a un joven con discapacidad y paciente epiléptico. Esta sentencia es importante porque los ministros destacaron enfáticamente que dicho tratamiento tenía una serie de beneficios y que las instituciones de obras sociales de las provincias deben brindar cobertura para la adquisición de los derivados de esta planta de cannabis a aquellos pacientes que, por supuesto, cuenten con una prescripción médica. Por otro lado, esta misma Corte Suprema confirmó una sentencia que ordenó al Ejecutivo reglamentar el artículo 179 de la Ley del Contrato de Trabajo para implementar salas maternales y guarderías para niños en los establecimientos laborales. Y es que el legislativo, a 47 años de su promulgación, no lo había hecho. El alto tribunal consideró esto una omisión de la autoridad pública que es irrazonable. Y finalmente en ese mismo país, la Corte Suprema definió una cuestión de competencia. Y es que consideró que la recomposición del daño ambiental colectivo corresponde en competencia a los tribunales de justicia ordinarios. Pasando a nuestro querido Colombia. De este país tenemos criterios muy chulos, la verdad. Es que, bueno, no es de esperarse menos. La Corte Constitucional de Colombia siempre nos ha deleitado con unos criterios fabulosos, muy progresistas y bueno, en esta semana fue el caso de una señora de 93 años a quien le fue prescrita una silla de ruedas a la que la entidad pública de salud negó la solicitud, argumentando que ese insumo estaba excluido del plan de beneficios de salud y que su entrega estaba condicionada a un fallo de tutela que lo concediera expresamente. Sin embargo, la Corte colombiana recordó a estas entidades que no pueden exigir fallos judiciales para la entrega de elementos que garanticen el derecho a la salud de sus pacientes. Asimismo, consideró que este grupo poblacional etario tiene derecho a una protección constitucional reforzada de su salud por ser más vulnerables. Los servicios de insumos de salud que requieran deberán garantizarse de manera continua, permanente y eficiente. Además, también añadió que la atención en salud no puede limitarse por restricciones administrativas ni económicas. De otro modo, se estaría vulnerando el derecho a la salud. En otro caso de esta misma Corte colombiana, se tuvo el fallo que ordenó al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior dar continuidad al crédito educativo e inaplicar su reglamento para garantizar el derecho a la educación superior de una persona que tuvo por varios años que suspender sus estudios al requerir atención médica tras ser diagnosticado con un trastorno depresivo severo. Y finalmente, esta Corte Constitucional colombiana también en otra sentencia protegió los derechos de un exmilitar víctima de una mina antipersonal por la negativa de los jueces de estudiar su demanda contra el Ministerio de Defensa y el Hospital Militar, en la que solicitaba la indemnización de los perjuicios que fueron causados por una transfusión de sangre que le hicieron en el Hospital Militar Central de Bogotá y que ocasionó su contagio y el de su esposa de VIH y hepatitis C. El alto tribunal sostuvo que los jueces debieron haber evaluado la caducidad de la acción de manera flexible, con el objetivo de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. Y ya para terminar con este país, un juez, esta vez no fue un caso no de la Corte Suprema colombiana, sino de un juez en primera instancia que autorizó la eutanasia para un paciente no terminal. El juez reconoció
que se vulneraron los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Este caso cobra relevancia porque esta persona podría convertirse en la primera persona en este país en acceder a ese derecho sin estar en la fase terminal de su enfermedad. Ahora vámonos un poquito más al norte de América, vámonos a Estados Unidos, que actuando a un ritmo inusualmente rápido, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que una ley de Texas que prohíbe la mayor parte de los abortos permaneciera en vigor por ahora. Sin embargo, decidieron que querían escuchar los argumentos lo antes posible. La exposición de los argumentos en el máximo tribunal el día 1 de noviembre ayudará a que los jueces decidan si la ley debería ser bloqueada mientras se resuelven las impugnaciones judiciales. Recordemos que la ley esta es la más estricta contra el aborto en todo el país de la Unión Americana. Cabe destacar que los argumentos para resolver esta sentencia podrían encontrarse en el precedente de Roe versus Wade de 1973. Ahora mismo nos trasladamos hasta el otro lado del mundo. Vámonos a España, que en un recurso de inconstitucionalidad enjuició los apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015 que modificaron el Código Penal. El pleno de ese tribunal declaró que la prisión permanente revisable que fue introducida por esta ley constituye una pena proporcionada y no vulnera los principios de reeducación y reinserción social proclamados en la Constitución. Asimismo, se dijo que no vulneraba el derecho a la libertad personal ni el derecho a la legalidad penal. Tampoco consideró que se vulnerase el derecho fundamental a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes. Esta sentencia tomó en consideración los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraban la revisibilidad de la pena como factor determinante de su legitimidad. Por otra parte, en otra sentencia, el Pleno de este Tribunal Constitucional declaró inconstitucional también la prórroga de los 6 meses del segundo estado de alarma, una medida que fue impuesta por el gobierno español tras, como reacción a la pandemia de COVID-19. La sentencia explicó que merece censura constitucional el carácter no razonable o infundado de dicha prórroga. Por otra parte, en ese mismo país ibérico, un juzgado de Madrid pronunció una sentencia innovadora sobre la custodia compartida de un perro. Sí, lo escucharon bien, sobre la custodia compartida de un perro. Y reconoció la corresponsabilidad y el vínculo afectivo. Este juzgado otorgó la custodia compartida de un perro a los 2 miembros de una pareja separada, tras constatar un vínculo afectivo entre el animal y la demandante. Ambos son corresponsables y cocuidadores de la mascota, que pasará a vivir en ambos domicilios en periodos alternos de un mes. Y es que recientemente en ese país se reformó el Código Civil. Esa modificación promoverá que los animales de compañía dejen de ser considerados como cosas y se reconozcan como seres sintientes. Estas nuevas legislaciones y estas modificaciones y estas sentencias me hacen recordar y van un poco en el sentido de aquellas sentencias que habíamos escuchado en Argentina hace unos años atrás, en los que se hablaba sobre un habeas corpus que se había concedido a una orangutana. Situación que se ha replicado ya en algunos otros países y que en muchos otros países se sigue estudiando por académicos y jueces, ¿no? Esta situación de considerar a los animales como personas no humanas, susceptibles de derechos. Algo que sin lugar a duda, quizá en algún otro programa más adelante lo hablemos. Por lo pronto les dejo ahí esa información. Si están más interesados, pueden buscar el proyecto Gran Simio para que se enteren y profundicen un poco más al respecto.
Vámonos ahora con Perú. La Corte Suprema de aquel país estableció cuál es el criterio para analizar las pruebas periciales. Primero, dijo que la argumentación de una decisión judicial debía de mostrar que se valoraron de forma individual, conjunta y razonada todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En segundo lugar, la Corte aseguró que eran necesarios los siguientes requisitos. Primero, analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de su disciplina. Después, evaluar si la actuación del perito es veraz y objetiva. Después, advertir si la pericia es clara. Y finalmente, analizar si sus conclusiones se emiten en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades. Continuamos ahora con el Reino Unido. Otra vez con malas noticias del Reino Unido. Este mes no ha sido un buen mes para este país. Recordemos que hace unas semanas, lamentablemente, por primera vez se condenó a un elemento de la policía por un delito tan grave como lo fue la violación y el asesinato de una persona. En esta ocasión, un violador y pedófilo de 80 años evita entrar en prisión por ser vulnerable al COVID-19. El juez afirmó que el hombre es vulnerable a esta enfermedad debido a que padece una cardiopatía isquémica y es diabético. No entrará inmediatamente en prisión y solamente dijo que si comete otro delito volverá a la cárcel. Así que, bueno, esperemos que no cometa otro delito porque tendría que haber una víctima para ello. Pero esperemos que pronto se haga justicia con este señor. Y ahora vámonos con Pakistán. En este país un tribunal declaró contrario al Islam el matrimonio forzoso de niñas para solucionar disputas familiares. El Tribunal Federal de Sharia declaró ilegal este sistema de justicia paralela que todavía sigue aplicándose en algunas zonas rurales. Esta práctica, afirmó el tribunal, que viola al menos 4 derechos fundamentales. Finalmente nos vamos con nuestro querido México, en donde esta semana la Suprema Corte de Justicia invalidó los artículos de las leyes de educación de los estados de Jalisco, Guanajuato, Yucatán y Chiapas por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y personas con discapacidad. La Suprema Corte determinó que, dado que los preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de leyes. Cabe resaltar que únicamente se declararon inconstitucionales los preceptos impugnados y no la totalidad de la legislación. Por otra parte, la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia también resolvió que prohibir de manera absoluta el acceso a unirse en matrimonio o concubinato cuando existe de alguna de las partes una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria no es la mejor forma de proteger la salud de quien desea unirse a través de estas instituciones familiares, sino por el contrario, lo ideal sería suministrar información oportuna, completa, comprensible y fidedigna que resulte imprescindible para la toma de una decisión informada de cada una de las partes. Además, el alto tribunal precisó que el derecho a la salud se encuentra relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues conlleva tomar decisiones y sin controles injustificados o impedimento alguno. Finalmente, dando un rápido repaso a los tribunales regionales, es decir, a los tribunales europeos de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano, tenemos que decir que, bueno, primero esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Albania por violar el derecho de acceso a la justicia de una persona que no pudo pagar una tasa judicial. Tasa que deben ser satisfecha por las personas que interpongan una demanda de indemnización de perjuicios. Este monto asciende a aproximadamente el 3% del monto indemnizatorio reclamado.
Este mismo tribunal condenó esta semana también a España por discriminación al no permitir que una madre antepusiera su apellido al del padre al registrar a su hija. España vulneró el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación y el artículo 8 sobre el derecho al respeto a la vida privada familiar, según este tribunal. En otra sentencia de este mismo tribunal, en donde se condenó a Rusia por el asesinato de 3 jóvenes a manos de agentes del Estado, el alto tribunal refirió que en el uso de la fuerza que puede dar lugar a la privación de la vida debe ser absolutamente necesario y estrictamente proporcional a la consecución de uno de los fines establecidos en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Siguiendo nuestro recorrido por ese mismo continente europeo, tenemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a Polonia a pagar una multa diaria de 1 millón de euros por la reforma judicial. Y es que la Unión Europea reclama a Polonia mayores y mejores garantías de independencia judicial. Y finalmente, trasladándonos en un viaje oceánico hasta las Américas, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, expresaron su preocupación por la falta de acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 en las Américas, llamando a la solidaridad regional con los países de menos renta. Y es que bajo el marco de las obligaciones derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, los países deben cooperar y asegurarse no solo de la igualdad y no discriminación interna en sus países, sino asegurarse de que exista también una equidad de distribución entre los países. En este mismo ámbito también enfatizaron la ardua tarea de combatir la corrupción en los procesos de inmunización y se exhortó a los países a adoptar políticas públicas, incluyendo políticas fiscales que permitan una redistribución equitativa de las vacunas. Yéndonos ahora al ámbito de los derechos LGBT, en el Día de la Visibilidad Intersex, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamó a los estados de la región para garantizar el acceso de las personas intersex a sus expedientes médicos sobre intervenciones realizadas sin su consentimiento informado, como parte del derecho a conocer la verdad y a acceder a la justicia y reparación. Es decir, llamó a los estados a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las personas intersex. Y bueno, hasta aquí llegamos con este rápido recuento de las decisiones más relevantes tomadas por los tribunales alrededor del mundo. Espero les haya gustado, mis queridos juristas de reconocido prestigio, que les haya sido útil para su vida cotidiana y que hayamos aprendido pues un poco más acerca de cómo se van tomando las decisiones alrededor del mundo. Les mando un fuerte abrazo y los veo la próxima semana en las siguientes noticias. Este fue el informe semanal de A Cada Quien lo Suyo. Hasta la próxima.